Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia virtual. La Procuraduría de la Administración de la República de Panamá, en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, les da la bienvenida a esta conferencia. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, toda vez que en aquella fecha, en el año de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema de la protección de los derechos fundamentales, amparados por decisiones constitucionales, refuerza la vigencia y el reconocimiento pleno de los derechos humanos universales, tanto en el plano internacional, así como en el nacional. Para dar inicio a esta conferencia en la mañana de hoy, tenemos las palabras introductorias del señor Procurador de la Administración, el doctor Rigoberto González Montenegro. Bienvenido, señor Procurador. Sí, gracias. Y como bien señalabas, esto es un día muy especial. Un día muy especial y de mucho significado para toda la humanidad, porque estamos celebrando el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos, que para el plano interno de nuestros países se convierten en lo que son los derechos fundamentales. No se trata simplemente de una celebración de tenerla presente, sino de comprender lo que eso implica en el compromiso de la eficacia de los mismos derechos. Y es importante comenzar estas palabras introductorias a la conferencia de la mañana de hoy, teniendo presente lo que esa declaración nos recuerda desde los primeros dos artículos, ¿sí? Ese primer artículo de la Declaración Universal lo hace de manera clara y bien precisa, cuando deja señalado que todos los seres humanos, y voy a ponerlo así en primera persona, nacemos, como señalaron de esta perspectiva, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. E inmediatamente en el artículo 2 también nos deja algo bien patente con respecto a esto de reconocer el hecho de nacer libres e iguales en dignidad y derechos, cuando señala que esos derechos y esas libertades tienen que ser reconocidos a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Y ahí comienza a enumerar lo que implican en los aspectos fundamentales. Es importante reflexionar sobre eso, lo que nos indica a nosotros la importancia y el significado de la humanidad de haber dado este paso en aquel contexto en el que se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero ese reconocimiento no es suficiente, nunca será suficiente por muy importante que sea, porque además de eso hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo eficaz. La garantía del reconocimiento de los derechos humanos implica eso. Y para ello, tengamos presente una reflexión de este gran filósofo alemán Robert Alexis, cuando dice de manera clara, precisa y categórica: los derechos fundamentales son lo que son especialmente a través de la interpretación. Es decir, que lo que está regulado, lo que está establecido, tiene que tomar forma, concretarse a través de la interpretación. Y ahí juegan un papel importante nuestros altos tribunales de justicia, al momento de tener que resolver causas. De forma tal que para llevar a cabo esta problemática, para comprenderla, tenemos nosotros, la Procuraduría de la Administración, que yo puedo denominar una jurista completa. Y cuando digo una jurista completa, lo digo en el marco del jurista y la jurista. Un conocimiento, como un manejo de temas de esta naturaleza muy exquisito por su formación, pero sobre todo por su sensibilidad en el manejo de temas de esta naturaleza. La
sentencias constitucionales en materia de protección de derechos fundamentales. La Procuraduría de la Administración agradece en ese sentido a la doctora María Cristina Chen Estanciola el compartir su experiencia, su conocimiento y participar con nosotros en este día tan importante y de gran relevancia en celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias por brindarnos su participación, su experiencia, su sensibilidad con la visión de lo que debemos tener presente a la hora de ejercer nuestras funciones en procura de hacer eficaces este tema tan importante para nosotros de los derechos fundamentales. Gracias a todas y a todos por estar con nosotros. Y una vez más, gracias a la doctora María Cristina Chen Estanciola por haber aceptado esta invitación. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, señor Procurador, por sus palabras. Y tal cual lo ha comunicado el señor Procurador, contamos hoy como conferencista a la doctora María Cristina Chen Estanciola. La doctora María Cristina Chen Estanciola es doctora en Derecho por la Universidad Católica Santa María la Antigua, con la distinción Summa Cum Laude y con los más altos honores. Es doctora en Derecho de Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca, con la distinción Cum Laude y con los más altos honores. Tiene una maestría en Derecho Mercantil en la Universidad Santa María la Antigua. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Panamá. Tiene una especialidad en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Es especialista en Mediación en la Universidad de Panamá. También es especialista en Docencia Superior por la Universidad Latina de Panamá. Tiene una especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia, y es abogada por la Universidad Latina de Panamá con los más altos honores. Es autora de obras tales como La protección procesal de los derechos humanos en Panamá, el factoring, una alternativa de financiamiento para las empresas, y los derechos fundamentales en la sociedad de la información. También es coautora de obras como Nuevas tecnologías en la administración de justicia y derechos fundamentales de varias obras colectivas, entre las que se encuentran temas de derecho informático, temas de derecho informático 2, horizontes contemporáneos del derecho procesal constitucional, en homenaje al doctor Néstor Pedro Sagüez. Es autora de varios artículos, como por ejemplo, Los derechos fundamentales ante el desarrollo de las nuevas tecnologías y análisis jurisprudencial del habeas data en Panamá, entre muchos otros. Es miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y vicepresidenta regional. Es miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Actualmente ejerce la cátedra en Derecho Mercantil en la Universidad de Panamá y es abogada litigante, designada magistrada de la Sala Tercera Contencioso Administrativo Laboral de la Corte Suprema de Justicia a partir del año 2022. Con la conferencia Las sentencias constitucionales en materia de protección de derechos fundamentales, nos acompaña la doctora María Cristina Chen Estanciola. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Primeramente, agradecer a la Procuraduría de la Administración por esta invitación, al señor Procurador de la Administración, el doctor Rigoberto González, gran constitucionalista nacional, que hoy nos acompaña también en esta conferencia. Yo creo que hay que resaltar, como siempre lo digo, que la Procuraduría de la Administración ha tenido un compromiso que ha demostrado a lo largo de los años en el tema de
fortalecimiento y capacitación de una cultura de derechos humanos. En el día de hoy nosotros celebramos el Día de los Derechos Humanos porque hoy precisamente es un aniversario de la asignatura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una oportunidad para recordarnos que el respeto a los derechos humanos, si bien se asiste de lo que dice la Constitución, si bien se asiste de lo que dice la ley, tiene su garantía máxima en la sociedad receptora y tiene su garantía máxima en una cultura verdaderamente protectora de los derechos fundamentales. Por tanto, el compromiso hacia el fortalecimiento de los conocimientos y formación en materia de derechos humanos o de derechos fundamentales no es realmente un asunto baladí, sino que es una condición indispensable en la construcción de la sociedad a la que todos aspiramos. Por tanto, en este día, en donde vamos a hablar de las sentencias constitucionales en materia de protección de derechos fundamentales, tenemos que iniciar recordando la distinción sutil, pero a la vez teórica, que existió en su momento con relación a si eran derechos humanos o eran derechos fundamentales. Discusión que es una discusión teórica importante que obedeció a los diversos momentos históricos en los cuales se van dando el reconocimiento de los derechos fundamentales en las constituciones y el reconocimiento por parte de los estados y de la comunidad internacional de los derechos humanos. La clave, como digo yo, hoy, mirarlos en clave de convencionalidad, en donde esas líneas sutiles que dividían los derechos fundamentales y los derechos humanos han sido superadas al tener nosotros hoy plena conciencia de que no importa la jerarquía de la norma que protege un derecho humano o un derecho fundamental, sino que lo importante es aplicar el principio pro homine que busca la interpretación que más favorece al individuo y su dignidad. Y por supuesto, en esa aplicación del principio pro homine se aplica también el principio de preferencia normativa contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos obliga a aplicar la norma que mejor protege al individuo independientemente de la jerarquía normativa que tenga. Con esto en mente, entonces, superando esas discusiones con relación a qué son derechos fundamentales o qué son derechos humanos, hoy sabemos que ellos coexisten. Y como le digo siempre a mis alumnos, la diferencia sencilla, sutil que podríamos señalar en el día de hoy, por supuesto que hay toda una discusión ideológica histórica detrás de ella, pero en términos muy sencillos podríamos decir para efectos de esta conferencia que los derechos humanos son los que se encuentran en los convenios internacionales suscritos por los estados y los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran en una constitución protegidos. Lo que ha llevado a muchos autores a señalar que son derechos humanos positivizados o representados en las cartas magnas de los países receptores. Hoy nuevamente que recordamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomamos muy en cuenta que fueron mujeres las que impulsaron la toma de esta declaración. Hay que rendirle un homenaje, la historia le tiene que reconocer a Eleanor Roosevelt su rol decidido en lograr la conciencia mundial de la necesidad de protección del individuo y su dignidad que se plasma a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue una gran conquista de toda la humanidad. Por lo tanto, en el tema de hoy, cuando hablamos de sentencias constitucionales en materia de protección de derechos fundamentales, y si los derechos fundamentales son aquellos
que se encuentran en las constituciones de los estados que hoy tenemos que mirar en clave convencional, es decir, haciendo una interpretación armoniosa de la Constitución con los convenios de derechos humanos suscritos por Panamá. Nos decía el señor procurador hace un momento que Robert Alexis hace mucho énfasis en el tema de la interpretación, porque al final el contenido de esos derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución va a ser el intérprete constitucional el que le dé contorno y definición a esos derechos fundamentales que se encuentran consagrados en una Constitución. De allí que quizás sea importante para efectos de esta conferencia preguntarnos a nosotros mismos qué es una Constitución. Porque las constituciones han pasado por diversas concepciones a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy, sin lugar a duda, hemos pasado de la concepción de constitución meramente declarativa como una carta política sin efecto vinculante a una concepción de constitución, en palabras de Zagrebelsky, una constitución viviente. Una constitución que tiene un contenido que la hace vinculante en todas las esferas de la vida en sociedad. Una constitución que deja de ser una carta política meramente organizativa para convertirse en el instrumento más importante de protección de derechos de los ciudadanos en el país en donde rige esa constitución. Pero también una constitución de contenidos variantes, porque se trata de una constitución viviente, es decir, de una que no se queda rígida y pétrea en el tiempo, sino que moldea el contenido de esos derechos de acuerdo a las necesidades y cambios que existen en la misma sociedad. Miren que lo que acabo de decir tiene una importancia fundamental, porque a una misma constitución, en un momento dado, se le pueden dar, de acuerdo a las necesidades sociales, interpretaciones distintas de su contenido y alcance. Lo que nos lleva entonces al tema de la interpretación constitucional. Porque cuando se emite una sentencia constitucional, en realidad lo que estamos viendo es una controversia constitucional que se presenta a los tribunales encargados de administrar justicia constitucional. Que en nuestro país, por mandato de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia es la guardiana de la Constitución y por tanto se constituye en tribunal constitucional para las causas que le son asignadas competencialmente hablando. Pero también existen otros intérpretes constitucionales. El juez ordinario, por ejemplo, que administra justicia constitucional cuando se pronuncia sobre un amparo de garantías constitucionales, en donde hay que tener en cuenta qué es interpretar. Interpretar es un proceso mental en donde el mismo juez lleva al escenario de los hechos constitucionales, de la controversia constitucional, lleva a ese escenario lo que sabe, sus preconcepciones, sus valores, su experiencia vivida y su formación académica y profesional. Es decir, como dice el filósofo, o decía el filósofo Heidegger, no se trata de interpretar, sino de entrar en el círculo interpretativo adecuadamente. Y eso significa con plena conciencia de una serie de elementos que acompañan la interpretación, tanto los psicológicos y personales del intérprete, como los temas de conocimientos básicos teóricos de qué es interpretar. Porque aquí tendríamos que decir
que interpretar la Constitución no es lo mismo que interpretar una ley ordinaria. Cuando nosotros estudiamos derecho en las facultades de derecho, nos enseñan que existen métodos de interpretación de la ley. Esos métodos de interpretación de la ley que todos recordamos que fueron acuñados por Savigny desde el año 1803, que eran los métodos, el interpretativo, el sistemático, el histórico, etcétera. Estos métodos de interpretación que todos conocemos son aplicados en materia de justicia constitucional, pero además es que la interpretación constitucional tiene sus ribetes propios y sus principios propios. Por ejemplo, en la interpretación constitucional está el principio de supremacía de la Constitución, que hoy hay que interpretarlo en clave convencional. El principio de interpretación conforme, que significa que de todas las variantes interpretativas posibles, el intérprete debe seleccionar aquella que armonice con la Constitución. Pero también existen, además de esos principios constitucionales que por razones de tiempo no los podemos mencionar todos, existen principios convencionales de interpretación, como el principio pro homine y el principio de preferencia normativa, que obligan a ese intérprete, fíjense ustedes en ese íter mental, a poder ensamblar en el proceso interpretativo los métodos tradicionales de interpretación de la Constitución, el método adecuado de interpretación constitucional al que Peter Aberle le agrega el método comparativo en interpretación constitucional, porque hoy la tendencia es al reconocimiento de que lo que digan otros tribunales en materia de interpretación constitucional y convencional alimenta y enriquece la motivación del tribunal, pero también los argumentos que son utilizados para poder defender integralmente al individuo y su dignidad. Así que ese método de comparación del que nos habla Peter Aberle es muy importante en materia de interpretación constitucional hoy día. Ya no les dable a los tribunales solamente interpretar la Constitución de acuerdo a su propia cosmovisión, sino que deben hacer el esfuerzo en cuanto sea compatible de integrar lo que han dicho otros tribunales. Y quiero traer a colación un ejemplo de este método de comparación del que nos habla Peter Aberle en materia de interpretación de derechos fundamentales, porque recuerden que cuando los tribunales dictan una sentencia constitucional, han pasado por un proceso interpretativo que les permite arribar a una determinada conclusión. Y quiero, por ejemplo, ponerles de presente un caso que hubo en Colombia con relación al tema de la protección del derecho a la salud. Muy someramente, por razones de tiempo no nos podemos demorar mucho en el caso, pero en Colombia hace unos 10 años, aproximadamente, que en Colombia hubo un caso de un señor que tenía diabetes. Y este señor era un señor que trabajaba como aseador. Por tanto, no tenía los recursos ni los medios económicos para hacerle frente a los gastos médicos que involucra una enfermedad como estas. Así que el señor tuvo que acudir a el servicio público de salud. En el servicio público de salud resulta ser que este señor desarrolla, además de la diabetes, problemas relacionados con su función sexual. Y a él le mandan una pastilla para estos menesteres. El señor va al servicio público de salud y pide la pastilla y se la niegan porque no hay
los medicamentos dentro del cuadro básico. Esto pasó hace más de 10 años. El señor, entonces, interpone un amparo que para ellos es una tutela. Y en este amparo, el señor pide que se le conceda a través del servicio público la pastilla que él no puede comprar. ¿Y qué resulta ser? Que el tribunal de primera instancia le niega al señor su derecho a la pastilla. El señor interpone entonces la acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional en este caso, porque en Colombia hay tribunales constitucionales. Y resulta ser entonces que le dice la Corte Constitucional en un fallo precioso, interpreta en favor del individuo y dice, es cierto, en Colombia no existe la posibilidad de una pastilla para el tema de una disfunción sexual, puesto que no se encuentra dentro del cuadro básico. Sin embargo, a pesar de ello, hay que entender que la salud es un derecho integral. Y por lo tanto, como la salud es un derecho integral, se obliga en Colombia al Estado a que inmediatamente entonces pueda brindar al señor la atención médica que requiere y necesita. En ese sentido, vemos entonces cómo la sentencia constitucional va a la casa de una interpretación que sea favorable al individuo. Es decir, cuando se tiene que fallar un caso en materia de salud, que es un derecho fundamental, los tribunales no pueden quedarse en una interpretación de la ley de forma literal, solamente en el escenario interpretativo de lo que dice el texto literal de la norma. Nosotros sabemos que existen métodos de interpretación literal. Por eso, al inicio yo hice referencia al tema de los métodos de interpretación que se pueden utilizar en toda interpretación, pero teniendo en cuenta que la interpretación constitucional tiene unos ribetes que obligan al intérprete a asistirse de otros métodos de interpretación. Y por supuesto, hoy tenemos que mirar también esa interpretación en clave convencional. Vamos entonces a la segunda parte de esta conferencia que tiene que ver con el contenido de la sentencia constitucional. Porque no podíamos nosotros, motus propio, irnos inmediatamente al estudio de la sentencia constitucional sin hacer una referencia previa al proceso interpretativo. Por supuesto, yo en este viaje que vamos a hacer de análisis de las sentencias constitucionales per se, quiero que ustedes en este momento adopten el contenido de Constitución que en su base jurídica interpretativa estiman correcto. Es decir, el mismo concepto de Constitución también da para poder hacer muchas interpretaciones de qué es Constitución. Aquí podríamos quedarnos hablando la hora o quizás mucho más, explorando el concepto de Constitución. ¿Qué es Constitución? Por ejemplo, quiero decirles que para Peter Aberle la Constitución es una pieza cultural. Y a mí me parece tan interesante esa definición de Aberle con relación a la Constitución, una pieza cultural. Porque al final creo que Aberle tiene mucha razón. Si la Constitución es una pieza cultural, es el reflejo del pueblo. Es el reflejo de la realidad de lo que está pasando en esa sociedad en un momento determinado. Y fíjate que eso va cónsono con la concepción que tenía Thomas Jefferson. Thomas Jefferson pensaba también, aunque no lo dijo textualmente, que las constituciones también eran una pieza cultural. ¿Por qué? Porque Thomas Jefferson decía que ninguna generación
tenía derecho a imponerle a otra una constitución que no había sido diseñada para esa sociedad en ese momento determinado. Aquí es interesante cómo para poder emitir una sentencia constitucional partimos de cuál es el concepto que tiene el intérprete constitucional ahora de qué es constitución. Y entonces si a eso le agregamos otros elementos muy importantes para emitir una sentencia constitucional, que es la plena conciencia del impacto que tiene la sentencia constitucional. Autores como Murillo de la Cueva nos hablaban a nosotros del contenido de una sentencia constitucional y decían que el contenido de una sentencia constitucional no es meramente jurídico, que una sentencia constitucional tiene un contenido político, jurídico, económico muy importante a la sociedad a la cual es receptora de esos fallos que va a emitir en un momento dado el Tribunal Constitucional. Y fíjense ustedes entonces que, lejos de esa discusión que siempre tenemos de cuáles son las partes de la sentencia, porque cuando uno enseña a los chicos en licenciatura, quieren saber cuáles son las partes de la sentencia. Y bueno, todos los que estamos aquí sabemos que las partes de una sentencia, y sobre todo pues que podemos identificar en una sentencia constitucional, es la parte introductoria, en donde nosotros tenemos elementos tales como cuál es el tribunal competente, cuáles son los magistrados que han intervenido, la fecha de la resolución, el contenido de la controversia, es decir, quiénes son las partes que se encuentran allí, ¿verdad? Y aparte de las partes que se encuentran en la controversia constitucional, y aquí quiero hacer un alto y recordarles a todos, sobre todo las clases de constitucional, que en los procesos constitucionales realmente nosotros hablamos de víctimas, hablamos de afectados, pero que la estructura del proceso constitucional por ella misma no es ordinaria. Así que algunos autores señalan que en los procesos constitucionales no hay partes porque las partes normalmente, procesalmente hablando, tienen posiciones disímiles que un tribunal va a resolver en una controversia ordinaria. Nosotros en materia de justicia constitucional y sobre todo los procesos constitucionales decimos que no existen partes. No existen partes, existen personas cuyos derechos se han sido vulnerados y que se encuentran inmediatamente entonces solicitando ante un tribunal competente el restablecimiento de ese derecho fundamental que se estima ha sido conculcado. Entonces esa parte introductoria también nos dice de qué se trata el proceso o la controversia constitucional en términos más adecuados que se presenta ante el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, entonces, vamos a ver que en las sentencias constitucionales van a existir lo que se ha denominado por la doctrina una parte motiva. Es muy importante la parte motiva porque aquí el tribunal hace toda una interpretación de la cual veníamos hablando, contrapone los elementos de la controversia constitucional y en palabras de Robert Alexy, incluso puede que el tribunal estime los pesos y contrapesos, estime la ponderación, lo que Alexy llama la ponderación, es decir, la postura del tribunal frente a posiblemente derechos fundamentales que se encuentren conculcados y que el tribunal deberá explicar las razones por las cuales va a favorecer un derecho fundamental en detrimento del otro derecho fundamental que puede que también se estime vulnerado. Hay un ejemplo clásico que sucedió en Panamá hace muchos años de una sentencia constitucional que precisamente miraba el tema de la confrontación del derecho a la familia con el derecho que tienen las personas a una religión. Y esto porque el señor profesaba, era un caso en el que el señor era creo que era de la comunidad cuna, y ellos tienen unos rituales que todos respetamos, pero que tienen unos rituales quizás diferentes a nosotros para efectos de poder realizar los sepelios. Y la familia del señor se habían venido desde hace mucho tiempo a Panamá y
la familia del señor entonces ya había adoptado la religión católica y quería darle cristiana sepultura de acuerdo a los ritos del catolicismo, a lo que la familia del señor fallecido se oponía porque dice que él nunca había cambiado sus creencias ni había adoptado la religión católica. Entonces, el caso se da en esa confrontación de qué ponderamos, qué respetamos más, porque ambos derechos se tienen que respetar. Pero ¿qué pesa más, en palabras de Robert Alexis? ¿Qué pesa más? El derecho que tiene la persona a una religión, ¿verdad? O el derecho a la familia. También, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, en materia de la salud, ¿cuántos casos no han llegado a los tribunales, tanto nacionales como internacionales? Yo recuerdo un caso de estudio en Argentina hace muchos años ya, en donde una señora que profesaba la religión, creo que era testigo de Jehová, no admitió una transfusión y resulta ser que ella llega muy grave al hospital y el hospital, a pesar de que ella llevaba una plaquita de que no permitía por temas de religión su, digamos, tratamiento de transfusiones de sangre, el hospital y los médicos del hospital toman la decisión de, a pesar de ello, realizarle una transfusión a la señora y la señora se salva, pero luego que ella se salva, demanda y entonces el tribunal tuvo que sopesar el derecho a la autodeterminación con el derecho a la salud. ¿Cuál era la obligación? Al final es interesante porque en ese caso el tribunal argentino determinó que lo más importante era el derecho a la autodeterminación y sancionó a los médicos que habían realizado la transfusión en contra de la voluntad de la paciente. Entonces, ahí estamos hablando de controversias constitucionales que, como ustedes ven, no son fáciles. Así que en la parte emotiva, el tribunal nos va a explicar cómo arriba a esa conclusión, y creo que también lo he venido diciendo desde hace algunos años, esa explicación que da el tribunal no es más que sus razones, argumentaciones. En palabras de Atienza, nos explica cómo y por qué arriba a esa conclusión. Y es realmente una obligación de los tribunales explicar el por qué se va a arribar a esa conclusión y no a otra distinta. Y es parte también del proceso de legitimación de las sentencias, porque las sentencias tienen que ser receptadas por la sociedad de forma legítima. Bueno, nosotros sabemos que toda decisión va a tomar y que toma un tribunal va a tener una parte que va a estar feliz con la decisión porque le favorece y otra que no. Pero no me refiero a eso. Me refiero al tema de la legitimación de las decisiones judiciales porque el tribunal va a aumentar su carga argumentativa, va a decir el por qué. Argumentar es dar razones. Entonces va a decir por qué toma esa decisión de forma tal que nosotros no tengamos que adivinar por qué el tribunal llega a esa decisión, sino que la compartamos o no, lo que queremos garantizar es que el tribunal ha pasado o el intérprete constitucional ha pasado por ese íter mental necesario, que además es respetuoso de los derechos fundamentales, de pasar a explicarnos a nosotros cuáles son los derechos que estima conculcados, cuáles son los elementos que han sido base para el tema de sus decisiones y al final por qué ha inclinado la balanza de la justicia en favor de la protección de un derecho fundamental que, en palabras de Alexis, va a jugar en sentido contrario de otro derecho fundamental que se encuentra en la controversia constitucional. Y en esta parte emotiva quiero detenerme un poco porque es la parte más importante. Y en esta parte emotiva nosotros vamos a identificar dos elementos importantes, que son los obiter dicta y la ratio decidendi o ratio decidendi, como le quieran llamar. Esos obiter dicta no son más que los elementos complementarios secundarios que acompañan la interpretación judicial. Y del otro lado entonces tenemos la ratio decidendi, que es la regla esencial que podemos extraer de esa sentencia y que al final es esa regla la que se puede replicar
si la controversia constitucional es igual, es la que se puede replicar en otro caso, constituyéndose entonces la regla de juicio. Voy a regresar sobre esta ratio decidendi en breve, pero quiero terminar con las partes de la sentencia constitucional, porque al final entonces tenemos que las partes de la sentencia constitucional, de acuerdo a la doctrina, terminan entonces con el decision, que es la parte resolutiva, en donde el tribunal explica, ya no explica, sino que dice cuál es la decisión. Y que normalmente no tiene problemas la identificación, porque nosotros vemos que el tribunal termina algo así como por las razones expuestas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Ese es el decisión en el cual el tribunal nos señala cuál fue pues su decisión. Bien, y entonces regresando o ligando esta discusión de las sentencias o este conversatorio de las sentencias constitucionales, quiero regresar, si me lo permiten, a la ratio decidendi. ¿Por qué? Porque esa es la regla de juicio. La regla de juicio que se extrae de la sentencia. Voy a dar un ejemplo de ratio decidendi. Por ejemplo, en Colombia, en temas de personas que son vulnerables, como la comunidad LGTB, se ha determinado que, en virtud de que es un hecho público que puede ser determinadas y que se les ha catalogado como grupo vulnerable, la carga de la prueba es invertida cuando ellos alegan una discriminación. Es decir, cuando un miembro de esta comunidad argumenta que ha sido discriminado, quien debe probar que no lo discriminó es el negocio o la persona natural o jurídica que ha sido señalada como la causante de la discriminación. Esa es la regla de juicio. Entonces, ¿cuál es la regla de juicio que vamos a extraer? Cuando una persona de la comunidad LGTB es discriminada, la carga de la prueba se invierte y quien debe probar que no hubo discriminación es el supuesto causante de la discriminación. Esa es la regla. Es decir, que esa regla la podemos replicar cada vez que un miembro de la comunidad LGTB viene a un tribunal acudiendo en búsqueda de una protección y manifestando: yo he sido discriminado. Bueno, entonces, como usted ha sido discriminado, quien debe probar que no ha sido discriminada esta persona, es decir, a quien le va a corresponder la carga de la prueba, es al causante de la discriminación. Esa es la regla de juicio. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque en un libro que yo escribí en el año 2016, que se llama, un título un poco largo, Las sentencias constitucionales, contenidos, límites y alcances en materia de protección de derechos fundamentales, ahí dijimos algunas cosas que me parecen a mí muy importantes. La primera, que en Panamá tenemos que trabajar mucho más el tema de la argumentación constitucional. Es decir, tenemos que trabajar con mucha más fuerza explicándole no solamente al que va a ser receptor del fallo, sino explicándole también a la comunidad en general, ¿verdad? ¿Cuál es o cuáles son las razones que ha ponderado el tribunal? Porque ya en las sociedades nuestras el argumento de autoridad no es suficiente. Porque yo lo digo, ya no es suficiente. Porque un tribunal que tiene competencia en la materia lo dice, no es suficiente. Debe explicar. Porque en últimas tiene que legitimar su decisión y lo va a legitimar a través de una argumentación, y entre más sólida sea la argumentación, más habrá legitimado el tribunal la decisión que adopta constitucionalmente hablando. En segundo lugar, un elemento que me parece muy importante entonces y que va en esa misma línea, que es fortalecer la argumentación constitucional, porque miren que fortalecer la argumentación constitucional pasa por fortalecer
previamente al intérprete constitucional en temas de reglas de interpretación de derechos fundamentales en clave convencional. Es decir, cuando ha argumentado, ya tiene que previamente haber llevado a su bagaje interpretativo todos los elementos que le van a permitir una acertada interpretación de la controversia constitucional. Pero además de eso, en esa obra, y sigo pensando que debe ser así, sostuve un elemento que a mí me parece muy importante y que debemos conversar y repensar en Panamá. Porque es que resulta que hace tiempo yo me convencí de que las mejores soluciones son las que se toman en grupo, en donde se invita a todas las fuerzas vivas de la sociedad a que opinen sobre un tema diferente, porque, y hablo en este momento como académica, porque nadie es dueño como ser humano de la verdad absoluta. Entonces, si eso es así, en ese libro yo reflexioné también acerca de un elemento muy importante de las sentencias constitucionales, que es que las sentencias constitucionales en Panamá no constituyen precedente vinculante. Recuerden que en Panamá las sentencias constitucionales no tienen precedente vinculante, sino que nos dice, y ha sido jurisprudencia profusa de la Corte, que 3 fallos, además está en el Código Judicial, que 3 fallos en un mismo sentido sobre una misma controversia constituyen doctrina probable, pero que no obligan a los tribunales. Pues bien, en otros países, en la mayoría de los países, se maneja el tema del precedente vinculante. Colombia, por ejemplo, en donde yo he tenido tantas oportunidades de trabajar en Colombia, y digo trabajar como académica. En Colombia el precedente vinculante no solamente es vertical, sino también horizontal. Es decir, no solamente de las altas cortes hacia abajo, sino de la corte entre ella misma, es decir, tratando de armonizar. Por supuesto, la Corte Constitucional colombiana en varios de sus fallos, que el precedente vinculante no puede convertirse en una camisa de fuerza de la justicia constitucional. Puede haber una variación del precedente siempre y cuando el tribunal explique por qué la regla de juicio, la ratio decidendi, no se aplica a la controversia. Porque los hechos han cambiado, porque la situación ya no es la misma, porque en la sociedad se plantea otros valores, por ejemplo. Es decir, es una discusión bastante profunda. Pero lo que quiero señalar es que en Panamá no existe el precedente judicial vinculante. Y otro elemento que tampoco existe en Panamá es la posibilidad de modular los efectos de las sentencias constitucionales. Porque resulta ser que, como ustedes saben, el mismo Código Judicial señala que las sentencias constitucionales en Panamá son hacia el futuro. Y no puede retrotraerse, salvo casos muy excepcionales, cuando la controversia constitucional esté pensada para la solución de un conflicto subjetivo individual, que muy poco se da, pero que entonces en ese caso puede ser, por ejemplo, que se haya demandado la inconstitucionalidad de una sentencia judicial. Estoy solamente construyendo académicamente. Entonces, en ese caso sí puede tener efectos hacia el pasado. Pero normalmente en Panamá, y lo dice el Código Judicial, las sentencias constitucionales tendrán efecto hacia el futuro y no hacia el pasado. Teniendo entonces la persona muchas veces que, como no puede hacerse el reconocimiento hacia el pasado, hacer otros trámites. Y les pongo un ejemplo de un caso que hace muchos años tuve una consulta jurídica con relación a eso. Y sé que se me está acabando el tiempo, pero con esto voy a tratar de ir con. Hace algunos años, un municipio del país X, no voy a mencionar el nombre, eso fue hace como unos 8 años harán, un municipio X penaliza a una sola empresa con un impuesto para esa empresa en particular, para más nadie, solamente para esa empresa. Entonces, se presentó una demanda de inconstitucionalidad porque obviamente había una discriminación y un trato desigual que imponía una carga tributaria de parte del municipio a esta empresa
que no se le imponía a más nadie. La Corte falla dándole la razón a la empresa a la que se le había señalado el impuesto, solamente para esa empresa, es decir, el impuesto ad hoc. Pero ¿qué pasa? Que cuando la Corte falla, ya habían pasado más de 5 años en que esta empresa venía pagándole al municipio en particular, no voy a mencionar el nombre, venía pagándole los impuestos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la sentencia diciendo, aquí está, pero como la sentencia tiene efecto hacia el futuro, a partir de la sentencia constitucional, el municipio no iba a recibir ya el pago de este impuesto ad hoc para la empresa. Pero y la empresa preguntaba, ¿y qué pasó con los 5 años que yo vengo pagando ese impuesto solamente? ¿Quién me va a devolver esa plata? Que me la devuelva aunque sea en crédito para pagarle las deudas con el mismo municipio. Y el municipio se negaba. Entonces, ahí hubo que acudir, pues como no hay modulación de la sentencia, ahí hubo que acudir a la sala tercera para que la sala tercera, como en efecto se dio, ordenara entonces al municipio la devolución, así fuera en crédito, de esos impuestos que había pagado esa empresa de forma inconstitucional, porque había un trato evidentemente discriminatorio y desigual. Entonces, la posibilidad de modular las sentencias constitucionales es un elemento muy importante de la tutela judicial efectiva, porque cuando la sentencia va a surtir esos efectos hacia el futuro, no todo el tiempo nosotros vamos a tener la posibilidad de poder tutelar eficaz y adecuadamente, ¿verdad?, los derechos fundamentales que han sido conculcados. Entonces, para terminar, quiero decirles que el derecho a un recurso efectivo se encuentra consagrado no solamente en el artículo 32 de la Constitución Nacional, sino además en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos vinculantes que ha suscrito la República de Panamá y que por tanto deben convertirse en un elemento clave para la protección eficaz y efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos en sede judicial. Muchísimas gracias por la paciencia. Quiero pedirles disculpas por el impasse que sinceramente no sé qué pasó, pero bueno, como dice, cuando estamos en vivo, esas cosas pueden pasar y ofrezco disculpas por ese ataque de tos que tuve durante la conferencia. Muchísimas gracias a todos por la amabilidad, por la paciencia, por la invitación, y también quiero felicitar y reiterar mis felicitaciones a la Procuraduría de la Administración, que está siempre preocupada en brindar este tipo de herramientas que fortalecen la formación en materia de derechos humanos, porque al final tenemos que entender que el futuro de la protección de los derechos humanos depende de todos, no solamente de los tribunales, depende de todos. Y para ello, una clave es el fortalecimiento de la cultura en materia de protección de derechos fundamentales. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora. Además que disculparla, el agradecimiento profundo en todo su esfuerzo en mantener esto hasta el final, en la conferencia tan magistral que usted ha tenido para con nosotros. Gracias. Seguidamente vamos a iniciar un periodo breve de preguntas y respuestas para conversar con usted algunos puntos. Usted nos conversaba, a ver si nos aclara, usted que ha manejado tanto esto y también en otras latitudes mencionó Colombia. El tema de la Constitución, usted nos señalaba que está elaborada generalmente en un contexto de tiempo social y jurídico para efectivamente una sociedad que está en ese momento en que se crea esa Constitución, ¿no? Teniendo en Panamá una Constitución que data
de décadas anteriores, ¿usted considera que en este momento de la Constitución panameña requiere algún tipo de revisión en materia sobre todo de garantías fundamentales? Bueno, mira, yo creo que siempre he dicho y voy a mantenerme en esa postura. Los tribunales, cuando interpretan la Constitución, tienen un abanico grande para poder hacer la interpretación adecuadamente. Y cuando digo una interpretación adecuada, me refiero a lo que ha dicho la doctrina de cómo se debe interpretar la Constitución. Es decir, una Constitución, como dice Peter Aberle, es una pieza cultural que debe ser interpretada en toda su extensión, no nada más en el texto literal, sino que hay valores, principios que se integran a la Constitución. Por ejemplo, en Panamá nosotros siempre nos preguntamos si el tema del preámbulo de la Constitución es vinculante o no. Siempre nos dicen que el preámbulo de la Constitución desde la doctrina no es vinculante, aunque hay países que por excepción han en algún momento determinado que son vinculantes los preámbulos. Y a mí me parece que el preámbulo de una Constitución contiene una guía interpretativa muy importante para ese intérprete constitucional. Si nosotros vemos la Constitución panameña, en su preámbulo tiene una belleza, porque con esa norma de interpretación que nos da, esa clave interpretativa que nos da el preámbulo de la Constitución, tendríamos para proteger integralmente los derechos fundamentales de todas las personas. Porque el preámbulo dice que hay que proteger la dignidad humana, el Estado democrático, etcétera. Entonces yo a veces me pregunto si es necesario o no una nueva Constitución. No estoy en desacuerdo, porque las constituciones son el reflejo del pueblo. Y aquí es un tema muy importante que si el pueblo panameño no está conforme con la Constitución, puede reformarla. Es el pueblo el que manda. El artículo 2 de la Constitución panameña dice que el poder emana del pueblo, es decir, el pueblo es el que emana. Él manda y pone las reglas. Pero lo que habría que convocar entonces es a un gran diálogo nacional para que esa reforma o esa nueva Constitución realmente refleje el espíritu y los valores del pueblo panameño. Ese es el tema. Porque fíjense ustedes que los tribunales pueden interpretar y proteger adecuadamente los derechos fundamentales. Y pongo el caso de Estados Unidos. Si bien yo dije que Jefferson decía que, por ejemplo, no podíamos imponerle a una generación otra visión o otra cosmovisión de la vida. Y él decía que una constitución no debe demorar más de 10 años porque una generación no tenía derecho a imponerle a otra su propia visión de vida. Pero fíjense ustedes que paradójicamente la Constitución de Estados Unidos data del 17 de septiembre de 1787. Es decir, el propio pueblo con los propios autores que nos dicen a nosotros que las constituciones no deben durar mucho, nunca ha cambiado su constitución. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos sondear a Estados Unidos en materia de protección de derechos fundamentales? Y creo que todos aquí vamos a concluir que a pesar de que el sistema de justicia norteamericano no es perfecto, en términos teóricos y doctrinantes es uno de los sistemas que mejor evaluado sale en materia de protección de derechos fundamentales. Tiene una constitución de 1787. ¿Pero qué pasa? Que es la interpretación de los elementos de la Constitución que le ha dado la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea que regresamos al punto de partida de la interpretación. Y por el otro lado, entonces, respetuosamente quiero decir otra cosa. Y muy respetuosamente, hay constituciones que son una belleza. Por ejemplo, la Constitución venezolana, cuando usted lee la Constitución actual de Venezuela, es una de las constituciones más modernas y de vanguardia que existe.
La gran pregunta es si eso es suficiente para defender los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Porque yo creo que al final es la interpretación que hacen los tribunales la que hace efectiva la carta de derechos que contengan esa Constitución. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Joyce Araujo. Nos dice, ¿qué contenido considera usted debe tener un amicus curiae dentro de un proceso en donde se violen derechos humanos? Lo que pasa es que el amicus curiae no es más que un amigo de la causa, no tiene una posición vinculante, es un colaborador de la justicia. Y fíjate que qué interesante porque, por ejemplo, el procedimiento actual que tenemos en materia de acciones de inconstitucionalidad abre el espacio para los amigos de la causa, porque cualquiera que tenga interés en la controversia constitucional puede enviar sus consideraciones a la Corte. Eso existe en Panamá y son consideraciones de tipo auxiliares y se encuentran, son pocos utilizadas, pero se encuentran dentro del procedimiento actual de las acciones de inconstitucionalidad. Así que los elementos que debe tener es aportar su posición jurídica con respecto a la conveniencia o no de la protección de un derecho fundamental en un sentido o en otro. Y es una herramienta de defensa de los derechos fundamentales que pueden utilizar todos los ciudadanos en este momento en Panamá. Excelente. Bueno, doctora, esto ya habiendo abusado de su tiempo y también de su esfuerzo, tengo otra pregunta más, una última pregunta. Jennifer Delgado nos está haciendo la siguiente pregunta para con usted. ¿Cómo consideran que se debe abordar las medidas de reparación a las sentencias constitucionales en materia de protección de los derechos fundamentales? Bueno, mira, en el tema de las reparaciones en materia de derechos fundamentales hay que mirar muy bien primero de qué se trata la controversia. De qué se trata la controversia constitucional y al final tratar de lograr restablecimiento efectivo del derecho fundamental que ha sido vulnerado. Por ejemplo, hace un momento yo mencioné que en Panamá nosotros no tenemos modulación de sentencias constitucionales. Si tuviésemos modulación de sentencias constitucionales, entonces de pronto el tribunal podría, como el caso de los impuestos, por ejemplo, que le señalé, no solamente declarar que es inconstitucional, sino por ahí mismo ordenar que se le devuelvan los impuestos que han sido pagados en exceso. Pero eso en Panamá no existe, lo que obliga entonces al beneficiado con una sentencia constitucional en iguales características a hacer en sede vitalicia otras acciones para efectos de lo que quizás si hubiese modulación de la sentencia se hubiese podido garantizar en la misma sentencia. Excelente. Doctora, grandemente agradecidos por la presencia de usted en la mañana de hoy, que nos ha acompañado con esta brillante exposición. Están bien viendo su esfuerzo, dado el incidente que tuvo, más que disculparla, nuevamente agradecerle todo el esfuerzo que ha tenido con nosotros. Amigos y amigas que nos han acompañado en la mañana de hoy, recuerden que esta conferencia, así como las conferencias que tenemos en materia de derechos humanos, están en nuestra plataforma en Centro de Capacitación de PA, en nuestro canal de YouTube. Nuevamente tenemos que agradecerle porque no podemos limitarnos. La brillante exposición que usted ha tenido, la diferencia de acompañarnos hoy. Y damas y caballeros, que tengan una excelente mañana de viernes. Muy buenos días. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Muy agradecida con todos ustedes. Hasta luego, doctor.